Es uno de los presentadores más conocidos y exitosos de la Argentina. Lleva el periodismo en la sangre. Hombre de televisión, ha destacado por su pasaje en Canal 9, Canal 13, América, entre otros. Hijo de una familia vinculada al mundo de la comunicación, el fallecimiento de su padre cuando tenía 19 años lo ubica como su sucesor en el noticiero. Allí inició una meteórica carrera que no lo ha dejado. Sin embargo, más allá de todas las producciones que ha realizado en su vida, la que confiesa que mejor le ha salido es la de formar una familia. Hace más de 20 años que está casado con Carolina Prat, con quien tiene 3 hijos y ha compartido con ella trabajar juntos en la televisión. Es un placer para Grupo Portada conversar en este retrato hablado con Guillermo Andino. Bienvenido. Bueno, un placer para mí también y muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, venís de una familia vinculada a la comunicación, tu padre, tu hermana. Sí. ¿Cómo creciste con el periodismo en tu infancia? Mira, y hasta mi abuelo, te diría, mi familia se radicó en Parque de los Patricios, que es un barrio de la zona sur, en Capital Federal. Mi abuelo Guzmán tenía una imprenta en los años 30, en donde se hacían diarios, se hacían folletines. O sea que mi padre también creció vinculado a lo que tenía que ver con la gráfica, mucho más artesanal en aquel momento. Había mucho periodismo de vocación en esa parte de la familia, porque el hermano de mi viejo, otra cosa totalmente distinta, es ingeniero nuclear, pero toda la rama que venía desde mi abuelo, mi padre Ramón, bueno, mi hermana, quien te habla, mis sobrinos, mi hija, que se acaba de recibir de licenciada en Humanidades. Hay una cosa en el aire, evidentemente, y algo que se va contagiando, que hace que vayamos por las letras, por Humanidades, por la literatura, pero la historia arranca con una generación anterior a la de mi papá. Mi papá estudia periodismo en La Plata y empieza a trabajar, además, como periodista, en un diario que ya no existe, se llamaba Correo de la Tarde, y a partir de allí empieza a hacer una carrera en la parte gráfica, hasta que llega a la televisión, que es lo que le da la fama y el conocimiento a Ramón Abuelo. Digo Ramón Abuelo porque mi hijo también se llama Ramón, y vaya a saber si él va a seguir por el mismo camino, ¿no? Pero claro, la persona conocida y que llega a la tele con 40 puntos de rating es mi papá, a fines de los 70 y principios de los 80. Pero es verdad lo que vos decís, yo crecí en la redacción, las viejas redacciones de los diarios La Razón y Clarín, porque paralelamente a la tarea que hacía mi papá en la tele, yo lo acompañaba mucho, no solo a los estudios de televisión, sino a las redacciones, pateando los bollitos de las teletipos. Para quienes son millennials, las teletipos eran esas máquinas que hacían mucho ruido y que sacaban información, ya sea de Argentina o del mundo, depende si fuera Associated Press o Noticias Argentinas. Algunos capaz están diciendo, sí, alguna vez me comentaron, otros saben de qué estoy hablando, pero mi vida sí estaba rodeada del mundo de las noticias, una pila de diarios que llegaba a casa todos los días. ¿Y era una casa donde se hablaba de política, de actualidad? Mi viejo, a ver, por su profesión y por esa cuestión, te diría, docente y pedagógica, porque mi viejo también llegó a dar clases en el Instituto Grafotécnico y en la escuela, en el Círculo de Periodistas, permanentemente hablaba de lo que pasaba. Cuando éramos chicos, nosotros tocábamos de oído, porque en casa había muchas reuniones de periodistas, de políticos también. A mí particularmente siempre me interesó la historia argentina, la historia universal. Yo hice la carrera y soy licenciado en Relaciones Internacionales, bachiller en Ciencias Políticas, lo mío también estaba ligado en eso. Pero cuando era más chico, probablemente lo que me contagia era la curiosidad por ver qué contenían esa pila de diarios que venían a casa. Mi viejo estaba en Clarín, traía el Clarín porque él se encargaba del cierre, era el secretario de redacción del diario, cuando todavía era el diario y no el grupo, Clarín. Y después venían los otros diarios.
Y entonces yo empezaba por los chistes, por la parte deportiva, y me iba interesando porque estaban ahí. ¿Viste? Cuando algo está ahí, te llama la atención, te contagia. Y empezaba a leer ya después desde la tapa a la parte política, y te podía decir que de la escuela secundaria de mi división era el más informado. Hablaba de cuestiones que otros compañeros míos por ahí no sabían porque no tenían ese periodismo que andaba dando vueltas ahí etéreamente por casa, ¿no? Pero así es como fui forjando sin saberlo, porque la historia es que yo arranco muy temprano por la muerte inesperada de mi viejo, pero sin saberlo yo ya me estaba interesando por algo que además me gustaba. O sea que estaba galvanizando una relación con una vocación que se iba a despertar mucho más temprano de lo que yo creía. ¿Viste eso de el hombre propone y Dios dispone? Bueno, a mí un poco me pasó eso. Vamos a volver ahora después a hablar de cómo te formaste, de esta carrera y del periodismo, pero creciste en épocas de dictaduras. ¿Esto te marcó a la hora de estudiar periodismo? Bueno, en realidad, cuando comienza la dictadura cívico-militar y los años de plomo en Argentina, yo tenía 7 años. O sea, mis recuerdos son de lo que se hablaba, de lo que se comentaba, de todo lo que pasaba por tener un papá periodista y lo difícil que era hacer periodismo también en épocas de dictadura. Y transcurrió hasta que empecé la secundaria, el segundo año, ¿sí? Entre mis 7 y mis 14, entre el 76 y el 83, más o menos por ahí. Y empecé a tomar conciencia, te diría, con el readvenimiento de la democracia en el año 83, que el país era una fiesta. Yo empecé a hacer revisionismo de lo que era porque una cosa es que transcurra la dictadura durante tu infancia y preadolescencia, sin saber fehacientemente de qué se trataba, pero sí teniendo información de la connotación negativa que esto significaba para la Argentina y para cualquier país del mundo que empieza a transitar una dictadura. Pero empecé a vincularme un poco más con lo que significó la dictadura en la Argentina a medida que fui creciendo y que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Y yo te decía que yo viví mis años de adolescencia con la vuelta de la democracia como una verdadera fiesta de libertad, de apertura, de que se podía empezar a hablar de todo, de sentir que estábamos formando parte de la historia como adolescentes, yendo a los actos, a ver qué proponían aquellos que iban a ser candidatos a presidente. Tan pronto Alfonsín estaba en Ferro y lo íbamos a ver, y nos enamorábamos de lo que significaba aquellos que nos contaban, nuestros padres, nuestros tíos, de lo que era vivir en democracia, a pesar de que ellos habían alternado. Nosotros llevamos, gracias a Dios, 40 años seguidos, pero ellos habían alternado mucho más entre dictaduras y democracias. Pero para mí los años de la dictadura transcurrieron mirando la tele, escuchando, pero con lo que vos podés internalizar como desde el niño, pero te diría que me vinculé mucho más, ya después también con mi carrera, con Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, para saber bien de qué se trató y por qué llegamos a eso, ¿no? Y después leyendo libros. Después, mi vida es la lectura de libros que tienen que ver con la historia argentina, desde la época del virreinato para acá, que es mi lectura preferida, y con la historia universal y con los sistemas políticos comparados y todo eso que formó parte de esa apreciación global de conocimientos que también uno necesita para ejercer la profesión, ¿no? ¿El fallecimiento de tu padre fue lo que te puso al frente del noticiero? El fallecimiento de mi viejo me insertó en el staff del noticiero. Mi papá, en la década del 70, era productor de programas de televisión. Él empieza a hacer cámara en el viejo Canal 7. En realidad, el primer programa de él de televisión fue en el año 60, durante el gobierno de Ilia, en el año 63, 64, 65.
Él hizo un programa con un título que era muy, muy lindo, muy inherente a la hora en que iba, que se llamaba El Último Café, que iba casi llegado a la medianoche, con Hugo Gambini, bueno, con periodistas también de fuste de aquella época, en donde se hablaba de política. Era una mesa donde se hablaba de política. Que yo por suerte encontré en las viejas, como coleccionista que soy, en las viejas revistas que veía, que estaba en la programación en la grilla, El Último Café, con Hugo Gambini, Ramón Andino, bueno, ahí estaba mi papá. Esa fue su primer labor en televisión. El programa termina con la dictadura, con la llegada de Onganía. Después mi viejo sigue trabajando en el diario La Razón, va a Clarín en el año 75 y vuelve a la tele en ese año como productor, pero haciendo cámara en el año 77, 78, 79 y fuerte con la vuelta de la democracia, ya en el año 83, conduciendo el noticiero más exitoso del mediodía con niveles de rating que nunca se pudieron igualar, nunca se equipararon. Hasta el 87 él fallece haciendo el noticiero. Increíble, digamos, todo el símbolo de un trabajador de la televisión y de las noticias, encontrar la muerte en una pausa del noticiero, ¿no? Suena fuerte, pero fue así. Lamentablemente fue así cuando tenía 50 años y de manera inesperada para todos, porque se cayeron los planes míos, de mi hermana, de hacer un programa los tres juntos, pero como te decía hace un rato, a veces uno planea y la vida te pone de frente a desafíos que tenés que empezar a sortear. Y bueno, esa fue la carrera de mi viejo, exitosa. No hay un día que no me lo recuerden, porque en aquella época no existían los portales, no existían las plataformas digitales, no existían los cables. Al que le iba bien y entraba a un hogar, él se hacía realmente conocido porque eran 4 canales. El Canal 2 todavía estaba ahí, era el Canal de La Plata, pero estaba Canal 7, 9, 11 y 13. Y él trabajaba en Canal 13. Y cuando tenías éxito, tu fama era realmente, se consolidaba mucho a nivel país. Entonces yo recuerdo que viajábamos a cualquier lugar de la Argentina y de repente lo rodeaban a mi viejo y me daba un poquito de celos porque yo lo quería para vivir como un poco le puede pasar ahora como les pasó a mis hijos, ¿no? Pero que se acostumbraron y yo les conté quién era su abuelo. Pero me derivé en la pregunta, pero te quiero decir que para mi viejo la explosión de su trabajo y el hecho de que todavía me lo recuerden fue la calidez que él tenía para dar las noticias y cómo cambió la forma de darlas. Antes los noticieros eran muy de, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, estas son las noticias. Y mi viejo empezó a hablarte como si estuvieras ahí cerquita, como si no hubiera una cámara, como si te estuviese contando la información, en donde, como en una revista, cuando vas dando vuelta a la página, podés llorar por algo, él no le escapaba la lágrima, podés reírte mucho. Se insertó una cocina, algo totalmente distinto en un noticiero, ¿entendés? Y por eso el éxito de aquel momento. Se llamaba Realidad. Iban pasando los años, iban cambiando el año. Arrancó con Pinky. No, Pinky era Pinky la noticia, después hicieron Realidad 79 y 80, hasta el 87. Después, cuando yo empecé a trabajar, hice 88 y 89. En el noticiero de papá. Pero yo ahora volviendo a tu pregunta, yo empecé como cronista, haciendo notas y presentando en la nota. calle. Claro, y presentando la nota en el estudio. Los que heredaron la conducción fueron Liliana López Foresi, Carlos Asnagui, Horacio Galloso, que era la voz del canal, y el hombre más representativo, ¿no? Como figura de los noticieros, como locutor, ¿no? Y bueno, y tuve la suerte de que mi viejo era un tipo tan querido que la gente en el canal me recibió con mucha actitud paternalista, porque pensaba que yo tenía 18 años cuando empecé a trabajar, ¿no? Y estaba en primer año de la facultad, tuve que cambiar mi vida, de estudiar a la mañana fui a estudiar a la noche, pero fue una experiencia increíble, maravillosa, única, de sacrificio obviamente, pues entraba a las 7 de la mañana al canal, salía a las 3 de la tarde, comía, me iba a las 5 a la facultad, salía a las 10, 10:30, pero me di cuenta que nada se logra si uno no pone
toda esa fuerza de voluntad. Y me sirvió mucho estudiar y trabajar, porque yo terminé la carrera y ya tenía 5 años de laburo adentro, ¿entendés? Ya tenía mucha experiencia laboral. Y estos desafíos que estamos hablando y que vos dijiste, ¿fue difícil ponerse en los zapatos de tu padre o no entendés así que Mira, tuviste que ponerte en los zapatos de tu papá? en realidad, yo empecé, claro, siendo el hijo de Ramón, pero ¿qué pasa? Yo creo que los que son hijos de y que trabajan con sus padres vivos, ¿no? Es inexorable que la comparación se dé de manera permanente. Mirá al viejo, mirá, ¿qué pasó con mi historia? Que mi viejo falleció y yo empecé a trabajar y tenía que empezar a forjar mi propia carrera. Y no es que te van olvidando, pero vos vas ocupando un lugar, pero sin la comparación permanente porque empezaban a mirarte a vos. Ya no estaba tu viejo paralelamente en el mismo canal o vos trabajando los dos juntos. ¿Se entiende? Mi viejo ya estaba en el recuerdo colectivo, con mucha nostalgia, con mucho cariño, pero empecé a tener que remar y hacer mi propia carrera. Y los 5 primeros años los hice en Canal 13 con, digamos, con esta chapa de, algunos me decían Ramoncito, Andinito, o sea, el cariño estaba muy, muy latente y en ese momento todavía muchos recordaban a papá, pero te diría que el paso que me dio la sensación en donde yo consolidé mi propia identidad fue cuando me llamaron de otro canal, cuando me llamaron de Canal 9 para conducir, para subir un peldaño. Ahí decís, nadie te regala nada en esto. Los canales privados apuestan y ganan y pierden de la plata de los anunciantes y del dueño de un canal. Entonces te das cuenta que están arriesgando porque te están llamando a vos. Ya no están llamando al hijo de, que con orgullo llevé ese mote. Ahora era por mí, por mí mismo. Y ahí es donde empecé a hacer 9 Diario durante 6, 7 años, ya como conductor. Pero yo en el 13 no conduje. Fui cronista, presentaba la nota en el noticiero de papá, en el mismo estudio donde él falleció, y fui movilero de Pinky, de Lidia Satraño, de mi querida Pinky, durante 2 años, en un programa que se llamaba Telepinky. Mi papá fue muy amigo de Pinky y la verdad que Pinky me dio una mano muy grande, muy, muy grande. Ustedes la conocen a Pinky, ¿no? Obviamente. Y parte de la historia de la televisión. Y ella me dio el móvil y entonces tan pronto cubría un policial como una nota deportiva o una nota política. El móvil en vivo te da mucha agilidad y es, lo hacé, te equivocaste, fuiste, pero yo estoy acostumbrado a trabajar en vivo. Y aun cuando grabo mi programa de cable, lo hago ritmo vivo, ¿entendés? Y eso me sirve para no tener que hacer un programa 1 hora y media. Estoy acostumbrado a no parar. Y esa agilidad me la dieron los comienzos del noticiero y el hecho de que después el noticiero siempre es en vivo. No podés hacer un noticiero grabado. A los 26 años conoces a tu esposa. ¿Es verdad que fue en un grupo de arquitectura el canal y vos pensaste que estaba en un casting, que había ido por un casting? Exactamente, sí. Mi mujer tenía, quien es ahora mi mujer, en aquel momento tenía 21, 22 años. Caro estudiaba arquitectura en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y fue con esos carpetones, ¿no?, que iban para dibujar, donde hacían los diseños. Hoy todo se hace por computadora. Y yo estaba conduciendo 9 Diario, año 90, exactamente, junio, julio del 95. Y yo estaba yendo y viniendo a la redacción y paso por la puerta y veo que había unos chicos ahí, había un grupo de estudiantes, chicos, chicas. La veo a Carolina y salgo, me llamó la atención, divina. Y le digo, hola, ¿cómo te va? ¿Venís por algún casting? Porque en el canal ahí se hacían las novelas, ahí se hacía todo. No estaba tercerizado. En un canal de televisión en aquel momento estaba Berugo, Carámbula, Susana Jiménez, los noticieros, las novelas, alta comedia. Entonces pensé que siempre había castings.
y pensé que venía por un casting y me dijo, no, 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 yo soy estudiante de arquitectura. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo sigo ahora? Porque me encantó. Claro, Así ¿cómo fue hiciste? a primera vista. Entonces le digo, ¿te puedo ayudar en algo? Entonces me dice, mirá, no sé, le digo, vamos a hacer una cosa. Le digo, si vos querés, yo termino el noticiero, yo estoy hasta las 9 y yo no quería que se fuera. Y te enseño parte del canal, te digo lo que necesites. Bueno, me dice, no, 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 está bien. Y fue la vez que quise que el noticiero pasara más rápido. Porque hice el noticiero, terminamos, no me saqué el maquillaje, nada, agarré mis cosas y estaba ahí. Fui corriendo a la puerta y estaba ahí Caro. Le digo, uy, ¿estás acá todavía esperando? Sí. Me dijiste que te esperara. Yo vivía a 3, 4 cuadras del canal, nos fuimos caminando. Bueno, la historia era de 2 chicos, uno de 26, 27 años que ya conducía un noticiero con una estudiante de arquitectura jovencita en el año 1995 que iban a terminar casándose en el 2000, pero en el medio iban a pasar muchas cosas porque Caro iba a convertirse en modelo publicitaria, iba a viajar a Estados Unidos, a México, a Chile, nos íbamos a estar viendo durante un tiempo, durante el tiempo que ella se iba no, yo iba a conformar otras parejas, hasta que cuando se asentó acá, a fines del año 98, le dije, quédate acá, a mí me encantaría que formemos una familia, que nos casemos. Bueno, y estuvimos un año de novios, un año y pico de novios, y nos casamos en abril del 2000. Pero todo empezó ese día, una noche de mitad del año 95, que fuimos caminando hasta mi casa, y ella siempre se acuerda que y yo también, ¿no? Que le regalé un alfajor Jorgito, e íbamos hablando. Nada, éramos 2 chicos. 2 chicos. Bueno, con todo lo que me estás contando, ¿qué ha significado ella a lo largo de tu vida? Yo digo que Caro es todo. Es mi pilar, es mi cable a tierra. Cuando empezamos a trabajar juntos en un programa, mira, voy para adelante y después hago un flashback. Nosotros hace 7, 8 años que estamos haciendo un programa juntos. Un programa que se llama Andino y el País por una Argentina Solidaria. Yo arranqué en el año 2010, solo. Con el ingreso de Caro, fue cuando ganamos por primera vez el Martín Fierro, de cable al programa. Y yo se lo adjudico a ella, porque ella le agregó sensibilidad e inteligencia, yo digo emocional, a un programa de solidaridad donde allá en la Argentina fuimos a recorrer los lugares desde de asentamientos, o no sé, te diría villas de emergencia, los lugares más carecientes, donde empezamos a mostrar la discapacidad en primera persona, donde mostramos cómo hoy, no sé, te doy un ejemplo, cómo una persona con síndrome de Down puede tener total autonomía y libertad y tomarse un colectivo y trabajar. Y lo vimos acá, en el Enjoy. El primer día que llegamos, los chiquitos, las personas con síndrome de Down atendiéndonos. Y digo, qué bueno que se haya abierto el mundo a la discapacidad y a la comprensión de que hay mucha gente de la cual nosotros estamos necesitados y que les podemos dar una mano. Y el programa tenía esa tendencia, tenía ese objetivo. Pero te decía que cuando vino Caro le agregó esa parte que yo no tenía, porque por hacer noticiero uno es un poquito más, probablemente más rígido, ¿no? Pero Caro es eso en mi vida. Caro es mi motor, es mi primera consejera. Cuando me ofrecen un nuevo trabajo, un nuevo formato, una idea, lo primero que hago es, amor, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque yo estoy en el centro del ring y Caro, a pesar de ser mi esposa, mi mujer, mi pareja, siempre intenta proyectarse desde el ringside, digamos, de ver la película con otra proyección, porque es la persona que más me conoce, además. Y bueno, yo no estaría acá sentado si no hubiese conocido a Caro, te digo, sinceramente. Y además, bueno, tenemos tres hijos divinos que todos los días son un desafío, ¿no? Porque cada uno, Sofía con sus 22, Vicky con su adolescencia y sus 16, Ramón con sus 8, cada uno con sus cuestiones divertidas y problemáticas distintas. Se señala que vos sos más nostálgico, más
más retro, más emocionante que ella, o sea, de emocionarte que ella. Ella es más de mirar para adelante, de proyectar. ¿Cómo se llevan estas dos partes? Bueno, te diría que es el yin y el yang, porque es una invitación a, bueno, mostrame qué es esa onda hacia adelante, que yo te cuento lo que significa ir un poquito al pasado, ser retro y mostrarte para, lo que fue para mí una infancia feliz. Yo creo que soy coleccionista porque fui muy feliz durante mi infancia. Y además por eso, por esa cosa nostalgiosa que tengo y porque en mi época, cuando yo tenía 9, 10 años, te diría que había más horizontalidad, había más clase media. Me doy cuenta porque toda la gente de mi edad, mis contemporáneos, mis coetáneos, tenemos los mismos recuerdos. Había una sola marca de botines, todos teníamos los sacachispas, coleccionábamos los muñequitos Jack, mirábamos Titanes en el ring. Nuestros ídolos eran más nuestros, no sé, Peuchele, La Momia, Pepino, Biondi, ¿entendés? Carlitos Balá, todos los personajes que nosotros queríamos. El Zorro, que aunque era de afuera, también era argentino, terminó viviendo en Argentina. No sé, era... no voy a decir que era ni mejor ni peor. Fue una época que tuvo un común denominador en donde la gente de mi edad se encuentra hoy y sabe de qué estamos hablando. Hoy está todo tan atomizado que cuando esta nueva generación sea más grande, a lo mejor no tengan todos los mismos recuerdos. Y porque lamentablemente también surgieron las desigualdades con el paso del tiempo. De un país con una gran clase media, como era la Argentina, hoy ya no es tan así. Y eso interpela también a aquellos que fueron gobernando nuestro país, ¿no? Porque los indicadores, lamentablemente, fueron empeorando. Pero más allá de eso, también yo tengo un gen de coleccionista y de mirar la parte retro que intento contagiar, y Caro es la que siempre mira, es más futurista y también por su cuestión de arquitectura y de creatividad. Yo lo que admiro de ella es la creatividad. Ella es directora creativa de una empresa en estos momentos en Argentina, y cuando le dicen, Caro, mira, vamos a ir por acá, en media hora ya hizo un bosquejo que me dice, ¿qué te parece? Me encanta, o sea, yo no puedo agregar nada porque no sé dibujar una O con una taza, pero admiro, lo que más admiro de la gente es la creatividad. También en mi medio, para mí la producción en un programa es todo, es todo. Yo lo hablaba mucho con alguien muy querido que se fue hace poco, que es Gerardo Rosín. Y con Gerardo hablábamos de que vos podés tener un formato, pero a un formato le podés agregar más cosas. Porque eso de que está todo inventado es para los vagos, siempre decíamos eso. Siempre hay una vuelta de tuerca más que se le puede dar, en este caso un programa de televisión, que es lo que yo hago a diario, ¿no? Pero admiro a los productores y a los creadores de ideas en el mundo de las noticias, donde tampoco podés inventar mucho, porque la noticia es la noticia, pero también está la forma de presentarla y de utilizar el arte electrónico en la tele, ¿no? Para ver qué chiche le haces a una presentación. Pero bueno, esa es la parte que yo estoy aprendiendo y que Caro me contagia. Porque Caro tiene un Instagram de, no sé, casi 800.000 seguidores, donde ella edita, donde le pone todos los efectos, de todo. Y la verdad que es admirable. Le tenés que dedicar tiempo, ¿no? Yo soy más de agarrar un libro, más que de ir a Google. Y de olerlo. Y de acordarme cuándo lo compré, dónde lo compré. Eso es más el coleccionista nostalgioso. Hace poco cerraste un reportaje, voy a leer la frase, que dijiste, desde que la conocí a Caro, soy mejor persona. ¿Cómo se hace para cultivar durante tantos años una profesión que tiene horarios cruzados, está full time, tenés familia, hijos? Bueno, teniendo a alguien también en este caso que lo soporte. Y mira, es verdad, yo creo que hay gente con quien estás que te hace mejor persona o te hace peor persona. Uno a veces lo comprueba. Esto es muy subjetivo. ¿Viste cuando decís, mi amigo o tal persona cambió?
¿no? Y bueno, y a veces uno elucubre y dice, bueno, cambió porque él no era así y ahora... en mi caso, Caro me mejoró como persona desde el interior, desde la mirada introspectiva que yo hago de mí, desde mi cosa cuadrada de la que me sacó, desde ver la vida en el día a día, en el carpe diem, en el disfrutar, en el mirar, en ir como decimos allá, a la plaza de José Ignacio, a la playa, y en la plaza también estuvimos, en los dos lugares, y mirar a Ramón jugar o ver el movimiento de las olas y encontrar una piedra con forma de corazón y ponerse a escribir algo y disfrutar las cosas simples. Disfrutar las cosas simples. Eso es eso. No estar, sacarme de estar pensando qué habrá pasado hoy en el noticiero, para decir, bueno, tomémonos estos días que nos tomamos para caminar por el centro de Punta del Este o irnos ahora a Casa Pueblo y disfrutar, respirar. Me enseñó a respirar, que no es poco, me enseñó a meditar, a parar, a frenar. ¿Por qué? Porque el mundo en el que yo estoy sumergido desde hace mucho tiempo es vértigo constante, es último momento, es quién da primero ese último momento. En la Argentina, lamentablemente, es inseguridad, es problemática económica cotidiana, son temas que, si nos retrotraemos a un programa de televisión de la década del 70, son los mismos que se están hablando hoy. El otro día, justo para hacer un trabajo, nos remitimos a una mesa de Polémica en el Bar. ¿Conocen el programa Polémica en el Bar? Donde estaba Minguito, donde estaban todos esos personajes tan queridos, el Gordo Porcel, y hablaban de la inflación. Y dijimos, che, no, pucha, no cambiamos, no cambió nada esto. Entonces, de todo eso es donde Caro trata de sacarme, ¿no? Y bueno, hoy vamos a la cancha, hoy vamos temprano a la cancha, comemos en Avellaneda y después vamos a ver a Racing. Vamos a disfrutar eso. Eso es Caro. ¿Sabes qué? Todo va a estar bien. ¿Y tus hijos? Y, a ver, mis hijos son, a ver, esa proyección que uno soñó toda la vida y que se da en la unión de la persona que amás, con distintos caracteres, porque uno siempre es distinto del otro. Sofi es de una manera. Sofi, a ver, a Sofi le gusta leer, es muy humanística, es muy, más, yo le digo, muy andino. Vicky es muy creativa, es muy Caro. Es como, le gustaría ser actriz, vuela con sus ideas y le gustaría inventar tal o cual cosa. Ramón es una pelota de fútbol, es papá, vamos a jugar. Cada uno con yo disfruto estar los cinco y con Caro codeo, porque cuando están atrás y hablan y cada uno habla de lo suyo y se ríen, las chicas se ríen de lo que dice Ramón y Ramón les pregunta cosas. Y te diría que son los momentos únicos que te va a dar la vida. Yo digo que tus hijos no te van a agradecer tanto el departamento que le dejes, sino el tiempo que le has dedicado. Te van a agradecer eso, las charlas que vas a tener con ellos hasta el último día de tu vida, más que lo material. No tengo dudas de eso. ¿Te cambió la vida ser padre? Sí. Absolutamente. Y me sigo emocionando. Ay, qué lindo. ¿Cómo ha sido el proceso de digerir como padre que, bueno, tus hijas crecen, llegan los novios, se van del nido? Mira, la prueba piloto, la prueba de fuego fue con mi hija mayor. Y comprendí que mi deconstrucción tenía que ver con
Eh, eh, Vivir cosas adentro de mi casa que pensé que a lo mejor no iba a vivir, y que se quede el novio a dormir en casa. Y me di cuenta que está bien, que hoy la vida es así. Te hablo cuando empezó a transitar su adolescencia, y porque hay que unir. Y si ella ama a esa persona, yo también tengo que querer a esa persona porque mi hija está bien. ¿Se entiende? Y después con Vicky, todo, ya con la prueba Sofi, nunca fui un guardabosques, como decimos nosotros. Eh, a ver, al principio con Sofi sí, porque esa fue mi prueba. Con el primer hijo, ellos se reciben de hijo y uno de padre, Caro de madre, y tenés toda la problemática que resolver, y todos, como cualquier problema, es un mundo enorme. Y te das cuenta que todo se puede resolver y no es tan grave. Y después, bueno, los que la pasan mejor son aquellos que no forman parte de la prueba más rigurosa. Aunque te digo la verdad, con Sofi yo he sido, Caro es mucho más abierta, ¿eh? Pero yo también me convertí en, como se dice ahora, en open mind, porque comprendí que si no ahuyentás a tus hijos. Vamos a volver al periodismo. ¿Qué es Dale. para vos el periodismo? Bueno, el periodismo son muchas cosas, porque mi país me ha obligado a que sean muchas cosas. El periodismo es no solo, desde el lugar que yo ocupo, informar lo que pasa, analizar, dar las noticias, contártelas, sin esconder absolutamente nada, intentando ser ecuánime y objetivo. El periodismo se ha convertido también en un lugar para la gente donde encuentra un medio, un nexo entre una necesidad que tiene y aquel que puede brindar una ayuda. Por caso, estuvimos antes de venir acá en una campaña por una chiquita que necesitaba un medicamento que cuesta más de $2 millones. Antes no ibas a la televisión para eso, ahora la televisión es una caja de resonancia para que se pueda dar a conocer una red social y la gente pueda poner una X cantidad de pesos y vos puedas dar un alias. La televisión también es solidaridad, o el periodismo también es solidaridad. Pero básicamente es un poco lo que decía García Márquez, ver cómo podés cambiarle la vida, mejorar un poco la vida a la gente todos los días, ¿no? Toda esa conjunción de desafíos es el periodismo. Y analizar también, y decir lo que pensás, más allá de que muchas veces la gente que está del otro lado puede no estar de acuerdo, y hoy eso se siente mucho más por las redes sociales. Pero yo creo que cuanto más transparente sos, la gente más te va a acompañar, aunque no haya coincidencia. Y yo vivo el periodismo de esa manera desde hace 37 años. La noticia es parte de tu vida. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo tengo ese gen, ese chip incorporado de que escucho algo y veo algo y no sé si no tengo que tener listo el celu porque puede haber una noticia en algún lado. Voy por la autopista y si hay un accidente, bajo y tomo la imagen y después lo paso en mi... Hoy cada uno de nosotros, gracias a la tecnología, somos nuestro propio canal de televisión. Y hay muchos emergentes del periodismo, de la cultura, de la música, de distintos lugares, que han logrado notoriedad gracias a su talento y a esta parte de la tecnología, que es animarse a decir, bueno, voy a cantar, me mando en YouTube, arranco, me escuchan 2, 10, y geométricamente se multiplica si uno tiene con qué también, ¿no? Los tiempos han cambiado. Mi viejo falleció en el 87 sin conocer el celular, el teléfono celular, para que te des una idea. Hoy uno está en el periodismo compartiendo con los chicos de la escuela secundaria que hacen su propio diario digital.
Pero bueno, hay que adaptarse a los cambios y aprovechar todas las herramientas. Hace un ratito hablábamos de lo que es trabajar con Caro. ¿Cómo es trabajar en frente a cámara con ella? Yo me divierto mucho porque cuando estamos haciendo el programa, más allá de que por supuesto intentamos dividir roles, tareas, después cuando viene el programa es el programa y nos reímos y Caro me dice, no, para. Eso se lo quiero preguntar yo porque y estamos como en el living de casa. Y lo que intentamos, por el programa se llama Los Andinos en Casa, es que la gente sienta como que estamos en nuestra propia casa. Que de hecho lo hicimos así hasta el año pasado y después por una cuestión de comodidad y del día a día de la casa ya no lo pudimos seguir haciendo. Pero por ejemplo, nos ocurrió que un día vino Nacha Guevara y nuestro perro, Tigre, que es uruguayo, lo trajimos lo adoptamos en José Ignacio, y en realidad nos adoptó él a nosotros, porque llegamos a la casa y estaba en la puerta y le dijimos, ¿vos quién sos? Y pusimos carteles por todos lados, y a los 10, 15 días, como no era de nadie, venga bueno, se imaginan nuestros hijos, así que de los perros que tenemos, uno es te diría que de José Ignacio, ¿no? Es de allá. Y un día se le plantó a Nacha Guevara al lado, hizo toda la nota Nacha con el perro al lado. O Ramón, no sé, estábamos con algún político y Ramón, mamá, tengo ganas de ir al baño, vi cuando era más chiquito. Lo cual era muy lindo, ¿no? Pero pasaba el jardinero por atrás y había que interrumpir. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo en otro lugar, simulando que es Los Andinos en Casa. Pero está bueno trabajar con Caro. Ella hace la parte también de cocina, que lo linkea con su Instagram. Y nos divertimos mucho. ¿Qué te genera ver a tu país que es tan grande, tan hermoso y que parece ser, o lo que vemos de afuera es que no despega? Mira, ¿qué me pasa? Nunca pierdo la esperanza con Argentina. A pesar de que Argentina te golpea permanentemente. Y yo digo que después en la posguerra, te diría, sí, terminada la Segunda Guerra Mundial, Argentina y Australia, porque están en el mismo hemisferio, porque son países muy parecidos, tenían las mismas posibilidades de crecer. Miremos lo que es Australia, miremos lo que es Argentina. ¿Qué pasó? Yo creo que interpela a nuestra clase política, a quienes han dirigido este país, y hay muchos por qué, ¿no? Que hicieron de Argentina un país que hoy tenga 1 de cada 2 chicos que no come. Aunque esto es una frase trillada, es la realidad. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y no nos podemos dar ese lujo. Argentina tiene petróleo, tiene vaca muerta, tiene litio, tiene el campo, tiene todo, tiene vientos. Lo que no ha tenido es políticas de Estado a largo plazo que hicieran que los argentinos, los 45 millones de argentinos, pudieran usufructuar todo eso, disfrutar todo eso. ¿Cómo lograste poner cara y cuerpo a las noticias durante tantos años y sortear que no te embanderen de un lado al otro a nivel político? Porque nosotros, a ver, somos políticos, vivimos en la polis, en la ciudad, ¿no? Como dice la etimología de la palabra, pero no somos apartidarios, tenemos nuestro partido político, porque yo no tengo que convencerte a vos que sigas mis ideas. El periodismo, para algunos es periodismo y militancia, y lo respeto. Para mí el periodismo es un análisis en 180 grados, sin perder la ecuanimidad. Yo puedo criticar algo que haces con una connotación negativa, porque entiendo que te equivocaste, pero si el día de mañana haces algo bueno, desde tu área, de tu cartera, de tu ministerio, desde el lugar que ocupes, lo voy a ponderar positivamente. Yo creo que el periodismo es eso, ¿no? Es tener una mirada o intentar tener una mirada objetiva de la cosa.
Por eso no me van a embanderar con nadie. Y no porque uno ha sido complaciente con todo, sino porque has sido crítico de todos. ¿Crees en la llamada grieta? Es que no se trata de creer, se trata de ver que lamentablemente existe. Existe porque la Argentina se dividió, como en su momento se había dividido con el peronismo, antiperonismo, ahora kirchnerismo, antikirchnerismo. Pero yo aspiro a que eso se termine pronto. Si alguna vez vivimos en una misma mesa discutiendo un tío peronista y un tío radical, que es lo más sano. Para mí lo más sano es la discusión sin odio y sin obturar tu pensamiento, sino al contrario, ver como yo de tu pensamiento y vos del mío podemos sacar una idea superadora. Desde luego que existe, pero que creo que va a dejar de existir y que depende de nuestra madurez. De ver que la idea madre, la idea superadora es un país mejor, juntando a los que por ahí creen cosas distintas, pero que se junten y que digan, bueno, vamos por este camino porque acá sí hay una coincidencia. ¿Qué sentís cuando venís a Uruguay? Me encanta, tengo amigos. Yo estuve a 3 días de nacer en Uruguay, porque mi mamá, en el año 60, la fines de los 60, 68, por ahí, cuando yo nací, estaba en Piriápolis, vacacionando. Yo tenía fecha para el 10 de febrero, y mi mamá el 1 de febrero todavía estaba acá. Y yo digo, por eso me debe tirar mucho Uruguay, porque fue al médico y le dijeron, señora, mire que empezó a tener dolor de panza, dolor agudo, ¿no? Mire que puede llegar a parir acá. La internamos y mi mamá dice, no, me está esperando allá mi mamá, o sea, mi abuela. Antes era todo muy familiar. Bueno, se tomó el alíscafo el día 2 y el día 3 la internaron y yo nací el 4 a la 1:25 de la madrugada. Pero la gente le decía, va a ser uruguayo, que se quede. Bueno, y estuve a punto de nacer en Piriápolis. Pero más allá de eso, me gusta venir porque así como durante el año recorremos Argentina, elegimos Uruguay para vacacionar durante mucho tiempo, porque no solo es Punta del Este, sino que vamos a Colonia, porque vamos a Montevideo, porque cuando estamos acá nos sentimos de acá. Como creo que también le pasa a los uruguayos. En realidad somos una misma patria separados por el Río de la Plata, sin lugar a dudas. A ver, cuando llega Argentina-Uruguay en una cancha de fútbol, ahí sí la cosa se pone más espesa. Pero después somos lo mismo. Punta del Este se ha convertido, sobre todo en la pandemia, un lugar donde eligen los empresarios tener sus inversiones acá o vivir también en Uruguay, en Punta del Este, en Maldonado. ¿Qué crees que encuentran acá que no tienen allá? Yo creo que se han venido por distintos criterios. Algunos por temas de seguridad, otros por temas impositivos, otros por cuestiones diversas. Lo que creo que encuentran es más tranquilidad en general, ¿no? Para poder vivir. No sé si todos los que vinieron será de manera permanente o no, pero lo que pasa es que, bueno, Uruguay te enamora en muchos sentidos y los que han tenido la posibilidad, y empresarios, amigos que yo conozco, la mayoría dice, ya es un estilo de vida, ya no vamos a volver. Tocamos y venimos, ¿no? Pero bueno, son elecciones, son respetables y como te dije, Uruguay te enamora. ¿Te vendrías en tu retiro a Uruguay? No lo sé, porque todavía lo veo un poquito lejano el retiro. Hoy no sabría decirte, pero voy y vengo permanentemente. Además del periodismo, durante la pandemia comenzaste a gestionar tu propia empresa que se dedica a la venta de materiales de construcción. ¿Nada que ver con el periodismo? No. ¿Cómo surgió? Porque durante la pandemia, un amigo que tiene una empresa de materiales para la construcción, policarbonato compacto, alveolar, bueno, cuestiones que tienen que ver con todo eso, me vino a ver. Su padre era muy amigo de mi padre, pero ellos dedicados a la construcción, eran amigos del barrio.
¿no? Nosotros en periodismo, ellos en construcción. Durante la pandemia se pararon las obras y me vino a ver y me dijo, mira, Guillermo, ¿qué podemos hacer? Y juntos desarrollamos una idea de la mampara anti-COVID, la mampara de policarbonato compacto. ¿Y cómo lo vendo? Le dije, mira, hagamos una cosa, hagamos un PNT, ¿viste el chivo, la publicidad no tradicional? Ponele rueditas y decir, esto se puede poner en instituciones, en tu propio hogar, en escuelas, donde sea. Y fue un boom, estalló. Y como primerío no daba abasto. Y me dice, la verdad no sé cómo agradecerte. Le digo, qué sé yo, déjame que te siga manejando esto, que la verdad que es muy interesante. Y empecé a meterme, y fue casi sin querer, que me dice, hagamos una sociedad. ¿Te interesa el tema? Y a medida que la pandemia iba, por suerte, morigerando, me interesó mucho meterme en algo que no tiene nada que ver con el periodismo, pero que me sacaba también un poquito, que me divertía. Me metí en el mundo, me convertí, no te digo un experto, pero casi, y buscamos como primer punto de referencia a Mendoza, porque él ya estaba con su propia empresa en Capital, en Pilar, o sea, provincia de Buenos Aires, y en Santa Fe, en Rosario. Y dije, dale, probemos. También hay que ir para adelante. ¿Quién me impulsó? Mi mujer. Me dice, Caro, dale, que está buenísimo. Ella, imagínate, estudiante de arquitectura, diseñadora, creativa. Bueno, ahí estamos en Mendoza con la empresa que se llama Altior. Altior está en Godoy Cruz, que es ahí en las afueras de la ciudad. Y estamos proyectando irnos a la provincia de Jujuy, ir al norte, para toda la parte norte. Y la verdad es que me saca, a ver, no es que me saca, como te dije hace un ratito, uno es periodista 24/24, pero me entretiene mucho y es invertir por primera vez en algo que no tiene que ver con la industria de la tele. Y tengo un socio que va para adelante y eso también te hace sentir que estás respaldado. Guillermo Andino, ha sido un placer para Bueno. Grupo Portada tenerte en este retrato hablado. Bueno, para mí también, siempre es un placer recorrer mi vida, lo más importante que tengo que es mi familia, el periodismo, inevitable en cada charla, lo nuevo que se va a presentar, mirar hacia adelante con optimismo, no perder nunca la esperanza y hacerlo desde Uruguay, que es un país que amo. Gracias. Gracias a vos.